Vanessa, y gracias a Alfonso Mallorquí por la invitación. Estoy encantado de poder compartir con todos vosotros pues, algunas perspectivas y experiencias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, a nivel europeo y la acción, apoyar todas las acciones que quieren hacer a nivel regional, local. Es importante coordinar todo esto. Primero quería recordar un poco qué son los ODS, porque no se sabe bien. Es la convergencia de varias agendas mundiales. Por una parte tenemos la agenda más o menos de la sostenibilidad, que venía de Río 92 y en 2012 fue Río +20, con preocupaciones como la biodiversidad, los recursos, el clima. Y luego había toda una agenda de desarrollo de los objetivos del milenio del año 2000 para los países más pobres, con algunos objetivos muy medidos, muy específicos. Y básicamente estas dos corrientes tradicionales a nivel mundial, hubo una convergencia en una serie única de objetivos que combinan un poco los aspectos de estos dos marcos. Entonces es una agenda bastante completa y sobre todo muy interrelacionada. Hay sinergias, hay compromisos, es muy importante ver cómo la evolución en un objetivo se relaciona con los demás, incluso a nivel de las metas. Entonces, la característica fundamental de esta agenda, comparado con lo que había antes, es su universalidad. Primero, precisamente en su campo de acción, que es amplísimo, universal, porque ha sido acordada por todos en una cumbre en 2015, eso también es universal en ese sentido. Los objetivos del milenio fueron preparados por el secretariado de la ONU y luego más o menos aceptados. Aquí fueron negociados. Y es sobre todo universal porque se aplica a nivel interno y externo. Y este nivel interno es muy importante. No son solo objetivos que hay que desarrollar en países en desarrollo, como los objetivos del milenio, sino que la Unión Europea, sus Estados miembros, sus regiones, sus municipios, tienen que actuar de una manera coordinada para conseguirlo. Entonces, es un aspecto territorial importante, multinivel. Esto es nuevo también, implica a todos los actores que deben pues, estar bien conectados para hacerlo. A nivel europeo, cuando volvimos de las negociaciones, yo estaba allí, fue bastante complejo. La agenda llegó un poco a mitad de ciclo de la comisión de Juncker y bueno, se tomaron algunas medidas, una primera comunicación política de cómo se iba a desarrollar a nivel europeo. Y el año pasado, en 2019, un documento muy importante que fue en la serie de documentos sobre el futuro de Europa, uno precisamente sobre estos objetivos, y fuimos a presentarlo a las Naciones Unidas el verano pasado, pero evidentemente estaba llegando un nuevo Parlamento Europeo, una nueva comisión, y la cuestión es qué iba a pasar en ese momento. Entonces, ahora con el nuevo Parlamento, varios grupos parlamentarios subrayaron la importancia para la nueva Comisión Europea de desarrollar estos objetivos y la presidenta von der Leyen, desde el primer momento, desde su primer discurso, dejó muy claro lo importante que eran para ella y el papel que tenían como política a largo plazo. Y entonces lo que es interesante ver es que quizás por primera vez se está engarzando unos objetivos multilaterales, pero muy amplios, no específicos, como por ejemplo, digamos, clima, muy amplios con la acción, las políticas europeas. Esto es nuevo y requiere bastantes cambios. Requiere un esfuerzo de análisis, de trabajo, para intentar poner en relación las diferentes políticas de pesca, de agricultura, etcétera, con los ODS. Esto antes no se hacía porque no eran objetivos universales. Entonces es bastante complejo, pero bueno, desde la carta que mandó a los nuevos comisarios, en todas las cartas había un párrafo idéntico que era: usted va a ser responsable en su campo de desarrollar los ODS. Y el Colegio de Comisarios mantiene la responsabilidad colectiva. Este objetivo luego se ha manifestado en varios documentos clave de la nueva Comisión Europea desde hace unos meses, como la comunicación que lanzó el concepto del Pacto Verde Europeo y, por ejemplo, el programa de trabajo de la Comisión Europea 2020 da un papel muy importante a los ODS. Quería dar un paso hacia atrás. ¿Qué estamos haciendo en el campo de desarrollo, de cooperación de desarrollo, que es donde yo trabajo, aunque estoy implicado en el desarrollo de los objetivos en general en la Comisión Europea? Hicimos
una revisión completa de la política de desarrollo y negociamos con los Estados miembros, con el Parlamento Europeo, en 2017, un nuevo consenso europeo de desarrollo que pone en el centro de nuestro objetivo contribuir, ayudar a que nuestros socios en los países del sur puedan progresar hacia los ODS. Entonces, estamos cambiando toda una serie de mecanismos internos de programación, de monitoreo, los informes que hacemos para mostrar mucho más claramente el compromiso de la Unión Europea globalmente para los ODS. Y luego también, ya desde el año pasado, se han ido negociando el nuevo marco financiero multianual con el presupuesto europeo. Entonces aquí una serie de estos instrumentos, por ejemplo, el que lleva la política de vecindad y de cooperación al desarrollo, el que lleva una serie de medidas ambientales como LIFE, el que lleva la investigación, se ve claramente el objetivo, y además aparece explícitamente entre los objetivos, de avanzar hacia los ODS, y todos los programas europeos tienen ahora, en un análisis interno, tienen que mostrar con qué ODS se relacionan, etc. O sea, gradualmente la máquina va integrando los ODS a pesar de su gran complejidad. Evidentemente, lo que ahora ha afectado el rumbo, pues, de todos nosotros ha sido el impacto del COVID, y esto nos obliga a volver a pensar qué estamos haciendo. Y como Vanessa ha dicho, pues básicamente la conclusión es que no es que nos distraiga de los ODS, sino que los hace aún más necesarios por un par de motivos. Primero, quizás si se hubiera avanzado más hacia los ODS y sobre todo en su interconexión, se podrían haber evitado algunos problemas. Por ejemplo, ahora nos estamos dando cuenta cómo la salud está interrelacionada con la macroeconomía, con la desigualdad, con el agua, con la igualdad de género, con la agenda urbana, cosas que no se planteaba. Precisamente el concepto mismo de la agenda y sus metas concretas podían haber dado, si se hubieran desarrollado más, algunos mecanismos de una reacción más coordinada e integrada. Pero sobre todo es que, bueno, ahora va a haber muchas inversiones y, para ser claro, mucha deuda. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces hay que tener una visión a medio largo plazo que responda a las necesidades actuales, pero que anticipe una visión a medio plazo sostenible. Por lo tanto, los ODS son particularmente importantes para que todo lo que se va a invertir en este momento, lo que se va a endeudar, se haga de una manera que no nos vuelva a poner en ciertas dificultades con otros desafíos, igual que el de salud, que se pueden dar en otros frentes de la agenda, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje es que el plan de recuperación europeo tiene que ser sostenible en el sentido de verde. Esto incluye aspectos climáticos, de biodiversidad, de recursos. Tiene que ser digital. Hemos visto la importancia de la digitalización, aún más con la crisis del COVID. Y tiene que ser justo en términos de desigualdades. Y una palabra que viene mucho es esta de la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse del choque. Lo cual todo ello nos lleva de nuevo a la agenda ODS. Voy a decir un par de cuestiones más. La Unión Europea está en línea con el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que hace falta reconstruir mejor en este sentido, alineándose con la agenda. Por ejemplo, la presidenta von der Leyen estuvo en un acontecimiento de la ONU sobre la financiación para el desarrollo, en la cual dijo que los ODS son más importantes ahora que nunca, precisamente para encarrilar bien el gran desafío que tenemos de la recuperación, y propuso una iniciativa global en una recuperación que vincule, dijo, la inversión y la deuda necesaria con la aplicación de los ODS, y la Unión Europea, pues, es uno de los que dirige un grupo de trabajo para llevar adelante este concepto de recuperación sostenible, y habrá una cumbre a final de año sobre esta cuestión. En el campo externo también, ya sé que me voy alargando un poquito más de lo previsto, pero ya voy acabando. En nuestra acción externa, como dije, ya teníamos un alineamiento con los ODS bastante importante. Esto ha sido aún más marcado en un concepto que hemos lanzado, que es las iniciativas Equipo Europa. ¿En qué consiste? Pues en juntarnos, en estar todos más conectados, los Estados miembros, la Unión Europea y los diferentes actores europeos, los bancos europeos, para coordinarnos mucho más en cada país
para tener un impacto mayor. Y entonces, bueno, se ha podido articular 23.000 millones que se van a hacer una serie de medidas, de iniciativas importantes para apoyar esta agenda mundial. Ahora mismo estamos entrando en lo que se llama la década de acción para los ODS. Y esto ha sido un tema muy importante en el aniversario número 75 de la ONU, donde muchos jefes de Estado lo han mencionado. Pero en cualquier caso, está claro que ni la acción externa de la Unión Europea, ni siquiera las medidas a nivel comunitario van a resolver esto, sino que fundamentalmente es necesario, como decía muy al principio, una acción multinivel. La coordinación con los Estados miembros. Aquí debo decir que el primer mensaje de la presidenta von der Leyen ha sido que el semestre europeo, que es el mecanismo de monitorización de la política socioeconómica desde hace ya unos años, tiene que integrar claramente los ODS y ya en su primer año se ve con nuevos capítulos, nuevos anexos, donde se ve el progreso de cada país hacia los ODS. Pero bueno, aparte del aspecto nacional, sin duda, a nivel regional, en España son las comunidades autónomas, provincial y municipal, también pensando en los aspectos rurales de desarrollo rural y su interconexión, tienen que actuar de manera más coordinada. Entonces, hay una serie de iniciativas en este campo. Yo no soy un experto de la política regional. Como he mencionado a los colegas del FONS antes de la entrevista, estoy viendo que hay una serie de iniciativas interesantes, las quería mencionar. Una de ellas que sí conozco es que en las reuniones anuales que tenemos en la ONU, en el foro de alto nivel, el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, siempre hay una sesión de políticas locales y regionales que están haciendo, por analogía a lo que hacen los estados, que se llama los exámenes nacionales voluntarios. Cada vez hay más municipios y regiones a nivel mundial que se coordinan para hacer exámenes locales voluntarios. Esto es interesante, es una manera de reforzar sus políticas, de coordinarlas mejor, de tener los buenos indicadores. He visto que, por ejemplo, en la Semana Europea, que en realidad son 3 semanas, la Semana Europea de Regiones y Ciudades, que empieza el 5 de octubre, pues ya dentro de muy poco, he visto que hay 2 acontecimientos. Uno, donde está implicado pues, un fondo muy próximo al FONS mallorquí, que es el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, tiene una sesión precisamente sobre los ODS, donde hay una serie de actores. He visto el Ayuntamiento de Bilbao, he visto otros, y también la Comisión Europea, esto es el 5 de octubre, he visto que hay otro, el 8 de octubre, un taller que está implicada en varios servicios de la Comisión Europea, también sobre los exámenes locales voluntarios. Entonces, bueno, voy a intentar transmitir al FONS lo que pueda conseguir de estos elementos. En cualquier caso, en varios de ellos está implicada la plataforma, que es la que ha organizado también con el FONS este acontecimiento, incluido Sarah Benz, que fue el primer contacto, con lo cual yo creo que debería ser fácil hacer esto. Entonces, finalmente, solo quería pues, alentar a los actores locales, de las comunidades autónomas, de las provincias, a coordinarse entre ellos y de manera multinivel, a nivel nacional, europeo, para coordinar sus acciones de tal manera que los planes de recuperación de la crisis del COVID vayan perfectamente articulados con una visión a largo plazo, con la necesidad de aplicar los ODS y simplemente confirmar que en el caso de la Unión Europea está siendo una prioridad muy importante con la nueva Comisión von der Leyen. A título de ejemplo, he aprendido hace poco que las normas internas, lo que se llama Better Regulation, legislar mejor o como sea, las políticas de impacto europeas van a tener que mirar para cada iniciativa qué relaciones tienen con los diferentes ODS. O sea, que poco a poco va entrando en todo el sistema europeo y a través de él a menudo con los Estados miembros. Y estoy disponible para cualquier otra pregunta. Al final espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.